Muy buenas a todos, estamos una vez más en nuestro podcast RV Strength. Estamos en la cuarta temporada, en el episodio número 6 y tenemos un episodio especial, una idea que se le ocurrió a Víctor, que creo que os va a gustar muchísimo porque, bueno, acaban de salir las listas del Campeonato de España. Y Víctor me dijo, oye, ¿por qué no grabamos un podcast que a la gente le encanta, un podcast de actualidad, para comparar, ver el panorama del powerlifting español, que al final para eso estamos? No se trata solo de hablar de entrenamiento, sino también de que nuestro deporte crezca. ¿Y cuál es la idea? Pues ver qué ha ocurrido este año con las marcas mínimas, ver qué ha ocurrido con respecto al año pasado, analizar y dar nuestra opinión. Y también una cosa que os va a encantar. Vamos a comparar el nivel de España con el nivel de otros países de todo el mundo. Porque somos tan frikis que, al igual que recopilamos información de las metodologías de entrenamiento, hemos hecho una recopilación de todas las mínimas de la mayoría de países del mundo que compiten en IPF, que tienen mínimas, ya que muchos países no la tienen. Y os lo vamos a traer, os lo vamos a seleccionar y ordenar, y os vamos a hacer una comparación con España, que estoy seguro que a más de uno le va a sorprender, porque siempre se dice eso de que España, bueno, no es muy competitiva. Así que este episodio, ¿verdad, Víctor? Va a ser especial. Sí, al final, cuando este año, para el que esté un poco perdido, hubo una gran subida de marcas mínimas. Hablaremos de por qué a partir del Campeonato de España del año pasado, que marcó un punto de inflexión. Y mucha gente se quejó, ha habido mucho debate de son demasiado altas, gente que dice que no, están bien. Entonces, al final, la mejor forma de saber si son altas o bajas es comparar con qué hace el resto, ¿no? Y vamos a ver cómo hay países que tienen una visión diferente del Campeonato de España, del Campeonato de España, del Campeonato Nacional, de su nacional de su país, y países que tienen otra visión totalmente diferente. Y vamos a ver dónde está España situada en esos puntos, las marcas que se nos piden, el nivel que tenemos aquí, y vamos a hablar de un capítulo del podcast que estoy seguro que al que le guste el powerlifting de verdad lo va a disfrutar, porque al final vamos a traer datos que nos ha costado trabajo encontrarlos, que hemos tenido que tirar de agenda, pero bueno, que aquí estamos para eso. Bueno, la idea es que, bueno, como he dicho, ayer justamente por la noche, que estábamos todos nerviositos, salió las listas del Campeonato de España. Y bueno, ¿cuáles son los datos que podemos empezar a analizar un poco respecto a este año? Pues bien, la idea de las mínimas es capar la participación. Primero, capar la participación general, ¿vale? Digamos, la cantidad de competidores que va a organizarse en un evento, porque siempre decimos, oye, Estados Unidos hace eventos de una semana, tal y cual. Y aquí disponemos de sábado y domingo y tuvimos que ampliar recientemente a un tercer día, al viernes, y al que le toca el viernes siempre suele estar bastante jodido, digamos, porque tiene que pedir días del trabajo, porque tiene que irse además un día antes si no quiere ir directo, y normalmente a nadie le gusta competir los viernes, ¿vale? Excepto los que somos entrenadores que luego tenemos libre el fin de semana. Pero bueno, el que le toca el viernes es complicado y además suele ser pues el viernes por la tarde, no tener viernes por la mañana. Entonces, no hay tiempo físico para poder meter a 200 y pico personas y hacer un campeonato bueno que no se te alargue a sesiones interminables. Porque, bueno, tenemos que entender una cosa. Cuando un competidor va, normalmente echa su jornada, pero hay cargadores, hay jueces, está el organizador, están los propios entrenadores, que a veces tienen atletas como nosotros en diferentes categorías y estamos echando el día entero allí, sesión tras sesión. Y eso es agotador. Entonces, aunque se pudiese meter más gente en un mismo día, no puede ser que empecemos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, que luego no tenemos dónde cenar, no tenemos dónde celebrar, no tenemos absolutamente nada que poder hacer, y lo ideal es que sea mucho más comprimido. Por eso en otros países pues hay lo que se dice un prime time y cosas así, ¿no? Entonces los campeonatos chulos son como el que vimos en la Copa Pirineo, que hay poquitas personas, que está más recogido, que es todo mucho más, digamos, más amigable, y que donde al final el Campeonato de España es el evento más importante nacional del año y tienen que reunir realmente a los mejores y tiene que ser un auténtico privilegio poder clasificar para competir en él. Entonces, el año pasado hubo 210 inscritos de forma inicial en el campeonato. ¿Este año cuántos hay visto? Este año 41 menos, 169. Y al final Rubén yo también habla un poco de esto.
Y es que hay gente que está en contra de la subida de las mínimas porque creen que el Campeonato de España debería ser más accesible. Mm. Aquí está el eterno debate, ¿no? La verdad es que no hay nadie que tenga la razón. Nosotros estamos de acuerdo en la tendencia que ha cogido la AEP de intentar filtrar, como ha dicho Rubén, el Campeonato de España, porque creemos que en otros deportes ya es así. Se le da más valor también al Campeonato de España el hecho de, hostia, he conseguido la mínima, la gente se va a matar para poder ir a un Campeonato de España y tiene que ser también la tendencia que tiene que seguir el powerlifting si queremos que se le dé también más protagonismo a otros campeonatos. Porque si todo el mundo puede ir al Campeonato de España, ¿qué sentido tiene ir al regional de tu comunidad o al AEP3 de tu ciudad? No tendría ningún sentido. Si todos podemos ir al de España, todos van a querer ir al de España. La idea tiene que ser filtrar el de España para que los otros campeonatos también cojan peso y para que ahora, dentro de 2 meses, después del Campeonato de España, que va a ser el Open Andaluz, todo el que no haya podido ir al Campeonato de España vaya a matarse al Open Andaluz. Y así sucesivamente con todos los regionales que ya se ha visto esta primera parte del año, como regionales del norte, regionales de Barcelona, de Madrid, han estado cargados de competidores que muy poquitos han clasificado para el de España. Estamos hablando que campeonatos con 120, 150 competidores y solo clasificaran 3, 5, 10 de todo el campeonato. Eso quiere decir que el campeonato de España ya va a estar muy filtrado, pero hay sitio para que todo el mundo podamos competir y que todo el mundo tenga su sitio para competir, para compararse con gente de un nivel más o menos parejo y que eso haga también que todos los campeonatos vayan creciendo y también aparte de, como has dicho Rubén, para que cargadores, jueces, en general, todo el mundo disfrute de la competición, también para el público. Que lo que pasaba el Exacto. año pasado de una categoría de menos 93 kilos de 34 competidores, eso es imposible de verlo. Hace que se te haga muy largo, muy pesada la competición, grupos demasiado largos, grupos de 15 competidores, 12 competidores. Y que el Es Power no sea un prácticamente. espectáculo, no sea atractivo para que vengan marcas, para que vengan promotores, para que venga patrocinio y que al final no crezca. Exactamente, si al final tenemos que ver cuál es la tendencia de los campeonatos internacionales y ya se están viendo en el europeo grupos de 8, de 10 como máximo, competiciones muy rápidas que sean un prototipo que encaje en televisiones, que ya se ha visto que Eso. Eurosport este año va a retransmitir Campeonato del Mundo, que sea atractivo para televisiones, para el público en general, porque si no, una De hecho, competición de 3 horas de tíos de 93, eso es imposible para una tele, no va a tener 3 horas una televisión fijada para que una categoría de peso. en el Mundial, sin ir más lejos, cuando ya Eurosport puso las condiciones, aunque se podría haber hecho en dos categorías, en dos grupos, 93, se hizo en tres para tener ese grupo de prime time y que fuese además a un horario, digamos, diferente y que Eurosport lo retransmitiese y fuese puro espectáculo. Y yo estuve viéndolo, porque yo competí antes, y yo estuve viéndolo y realmente era puro espectáculo. Sheffield, los Arnold, ¿qué ocurre en esos campeonatos? Cada vez menos competidores, 10, 12, 14, como mucho, y que se maten entre ellos y que todo el que salga está fuerte. Mira, ese pesa tanto, pero levanta tanto, ese no sé qué, pero que sea algo realmente vistoso y que llegar ahí sea una auténtica pasada. Pero es que es más, te digo, por una razón muy sencilla. Nosotros hemos estado en Campeonato de Andalucía, como en este último, que lo que no puede ser es que haya 50 y pico competidores en menos de 83. Eso es una aberración. Eso es una locura. Eso no puede ser. Y anterior, 40 y pico. O sea, increíble. Entonces, incluso dentro de una EP2, para mí, que sería un campeonato de Andalucía, un campeonato de Madrid o algo de eso, tendría que haber mínimas. Tendría que haber una forma de corte. Y no quieres mínimas, pues que no se pueda debutar ahí. Que ya tengas que clasificar, compites y obligas también a hacer más campeonatos pequeñitos cerca de tu ciudad, para que la gente no se tenga que desplazar, para fomentar el deporte por ahí, ya sea en un pueblo, ya sea en una ciudad pequeña, como puede ser Almería, Huelva, Cádiz o lo que sea, y a partir de ahí clasificas también luego al Campeonato de Andalucía y luego al Campeonato de España y luego al Campeonato Internacional. ¿Por qué pasa en alterofilia? En alterofilia hay mínimas en los campeonatos de Andalucía. Entonces, la idea es que esto pueda seguir creciendo y también por una razón muy sencilla. Los propios levantadores no es lo mismo ir a competir, aunque digan, no, es un privilegio el Campeonato de España, no es lo mismo ir a competir y quedar el último, aunque sea el nivel que tengas, aunque ese último pudiese ser campeón en cualquier otro campeonato, que competir en ese Campeonato de Andalucía y quedar campeón. Porque a la gente eso le gusta, le fomenta, le ayuda, le motiva, le genera más adherencia, te das a conocer un poco.
Y eso hace que, aunque sean 15 competidores aquí en Huelva, tú vas y ganas, aunque sepas que hay otros que son más fuertes que tú en tu misma ciudad, pero a la gente le encanta ver el nivel de forma relativa. Entonces, eso también es interesante para que crezca mucho, mucho el deporte. No es lo mismo alguien que vaya a clasificar un nacional y vaya para hacer la mínima, que alguien da la mínima de refilón para competir en un campeonato nacional. Entonces, bueno, esto creo que es una parte importante que hay que tener en cuenta, que el nivel crezca, que la mínima suba, todo el mundo debería estar contento y no verlo como una desmotivación, porque antes cualquiera participaba en un campeonato de España. Es más, prácticamente cualquiera que se lo pudiese permitir competía en un internacional, porque no había también plazas. Y ahora hay países que, como veremos, también tienen mínimas internacionales, porque aunque seas el campeón de tu país, tienes que tener un nivel mínimo que te exijan, por poner un ejemplo. Entonces, mínima para un campeonato de una EP2, mínima para un nacional, mínima para un internacional. Esto es que el deporte crezca. Y al final yo creo, tío, que al principio mucha gente se rayó y hubo muchas críticas a las mínimas, pero al final yo al menos lo que veo en redes sociales previo a la competición es que de verdad todos los que van al de España están súper motivados Súper porque orgullosos. están allí. Y es que si nos vamos al número que estábamos diciendo antes, el año pasado en 93 había 34 competidores. No es lo mismo sentir que está entre los 34 que van a poder ir al de España en el Nacional a este año que ya eran 15 o 16. Es que ya es otra cosa, es que solo van 15. Es que es menos de la mitad de lo del año pasado, con lo cual el poder estar ahí y el poder haber pasado la criba quiere decir que ya tu nivel es alto y que la gente, ese pico de motivación, esas ganas de campeonato de España a nivel espectáculo, yo creo que este año es sin duda el que más hay y el que esa chispa no ha habido otros años como este. Y Sin creo que ir las más mínimas lejos, también han tenido que ver en eso. todo el mundo anoche compartiendo la foto de la inscripción en el Campeonato de España y sintiéndose orgulloso de poder participar y ir. Porque luego otra cosa, ya no es solo dar la mínima, es llegar, no lesionarte, poder estar en la preparación, en el momento justo, en el momento perfecto. Son muchas cosas. Entonces, es un auténtico orgullo, sin duda. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Y la verdad que, bueno, luego también a la hora de la parte de la plaza, de la mínima y demás, sí que hay cierto debate y quiero que me digas, Víctor, tu opinión. Alguna vez lo hemos hablado, pero bueno. Hay una tendencia, una opinión que dice que para organizar un campeonato y cumplir unas plazas, el organizador tiene que saber cuántas plazas va a haber, ¿no? Imagínate, no se ha superado, o sea, se ha superado las 150, que es la idea que se tenía de tener de corte. 150 y tenemos 169, si no me equivoco. Y la cosa es, vale, en vez de poner marcas mínimas, poner unas plazas, ¿no? Es otra forma de hacerlo, se dice por plaza. Entonces, cada categoría va a tener máximo 15 competidores, pero ¿qué ocurre? Que aquí nos podemos encontrar varios debates, que va a haber categorías, sí o sí, que tienen menos, por ejemplo, más 120 en este campeonato solo hay dos, o en mujeres en más 84 no hay ni una, y ahí ya no tenemos. ¿Qué hacemos con esa? ¿La metemos en otra categoría? Vale. ¿En cuál decides qué meterla? Ya entra ahí unas complicaciones grandes. Pero Sí. también surge el problema de que eh, la gente defiende, oye, si hay tanto nivel en 83 y 93, un competidor que esté el número 16, a lo mejor es que es increíblemente más fuerte que el número 10 de 120 o menos 120 o lo que sea. Entonces es verdad que ese debate está ahí y es interesante y es normal, porque tiene que darse esa oportunidad también, porque has tenido mala suerte a lo mejor de estar en la categoría más fuerte y tú tienes un buen nivel y no puedes entrar. Yo personalmente creo, para mí, la mínima es mejor que marcar unas plazas por eso que has dicho. Es decir, las mínimas ya te aseguran que está claro que, por ejemplo, las mínimas en España ahora mismo a la categoría que más ataca es a menos 93 Eso te iba a decir. por los 34 competidores que hubo el año pasado y porque es la categoría más poblada. Entonces, a la que más ha atacado. Y el nivel en comparación al total es la que más se exige. Pero, sin embargo, exige que el más 120 levante más que un 93. Eso es lo que te iba a decir No es, justamente, porque no eso es no pasa en otros correlativo, pero países. sí. Claro, es decir, no es correlativo del nivel proporcionalmente, pero sí te garantiza que levante más. De la otra forma, ¿qué pasaría? Que puede que un más 120 clasifique con menos total que un menos 93. Pero Tampoco tampoco me creo que eso se parecería pueda mal, porque si tú lo permitir. que quieres es establecer un corte por X plazas por categoría, como pasaba en Estados Unidos en un año, me acuerdo que la mínima en menos 93 eran 7,45 y era 5 kilos por encima de la de 105 que eran 7,40, ¿sabes? Claro. Eh, Al final la mínima
no tiene por qué obligar a que los de 105 sea un salto también proporcional. No es proporcional, pero sí que es un poco por encima. Y a Exacto. veces no podemos calcular el corte mínimo por el total de competidores, sino por cada una de las categorías. En realidad se debería hacer. Entonces, si se hace eso, la media todavía de 83, 93, 74 debería ir subiendo y podría incluso superar a lo que sería 105 o 120 o, 100, o más Claro. 120. Yo por Entonces, eso pienso que un más 120 que clasifique para el Campeonato de España debe de levantar más que el último que ha clasificado de menos 93. Pienso que al final debe de ser así, por eso me gustan las mínimas. Entiendo que no lo vas a hacer proporcional, porque si lo hicieses proporcional tendrías que pedir 800 en más 120 y tampoco puedes hacer eso porque estaría cribando demasiado porque es una categoría despoblada, pero tampoco permitir que, porque si pones 10 plazas en 120 es que estás diciendo que quien quiera vaya, porque realmente ahora mismo en España en más 120 habrá... ¿Cuántos? 10, 15 competidores a nivel nacional, entonces podría ir quien quiera. Creo que las mínimas ahí te permiten ni una cosa ni otra, ¿sabes? Como que está en el término medio, que creo que ahora mismo en el punto en el que estamos es positivo. Dentro de unos años a lo mejor la categoría más 120 está mucho más poblada y ya se puede valorar otras cosas. yo Pero lo ahora digo mismo sobre todo creo por que eso, las por mínimas valorar de que creo cierran. que las categorías de población lo que habría que intentar hacer es fomentarlas, fomentar que también haya más participación. Entonces, bueno, no sé de qué forma, pero sí que creo que se debería fomentar las Sí, categorías que no hay entiendo, tanto. sí, sí, claro. Bueno, analizando un poco lo que decíamos, datos de este campeonato de España respecto al anterior. Ya hemos dicho la cantidad total de competidores. Hay una peculiaridad que ya comentamos en Instagram, y es que en este campeonato hay más mujeres que hombres, por poco, pero hay más mujeres que hombres. Y me escribió un entrenador chuso de halterofilia, con el que hablo de vez en cuando, y me dijo que, curioso, que la tendencia en halterofilia era igual. Ligeramente más participación en las mujeres que en los hombres, por las mínimas también, y que en juveniles se veía esto más todavía, y también las mismas categorías eran las más pobladas, quitando los extremos, que eran las que menos, ¿no? Entonces, Sí. se ve que la tendencia al final es la misma, en un deporte y en otro. Al final, fuerza es Aún fuerza, ¿no? así, lo hablábamos Rubén y yo antes. Yo creo que esas 150 plazas que tenían de objetivo se les ha escapado un poco, por poco, al final han sido 169, porque es verdad que yo creo que esperaban menos participación femenina. Sí, Quizás esperaban, pues si este año han sido cuánto, 85 o por ahí, que hubiesen sido 70 o algo así y ya encajaría en las 150. Las mínimas en las mujeres han subido en proporción menos que las de los hombres, porque las de los hombres están más altas en cuanto a nivel internacional y punto. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que se les cuele. Y también lo único que destaca, así viendo las listas, es que todavía hay algunas categorías femeninas que están bastante pobladas. mm, En comparación al año pasado, están prácticamente igual, 57, creo que más o menos las mismas competidoras que el año pasado. sí. Entonces, creo que ahí es donde ha fallado un poco a la hora de cribar la participación, que todavía hay alguna categoría que se te va de 20 competidoras, que es mucha tela. Ya está hablando de dos grupos de más de 10 competidoras. Y es lo único que ha hecho que se vaya un poco de las 150 y que 100% el año que viene regularán por ahí y habrá otra subida de las mínimas Claro, eso pregunta más la gente. acentuadas en las mujeres. Eso pregunta, bueno, lo que está claro es que hay más participación femenina, primero porque el deporte ha crecido muchísimo entre las mujeres, que es una barbaridad, y segundo también porque todavía tienen que pegar una subida, y la subida ha sido más proporcional en los hombres que en las mujeres, porque aún así el de las mujeres ha subido, pero Sí, sí. había que pegarle un corte bastante más grande, ¿no? Sobre todo a nivel absoluto, porque es verdad que luego, una cosa que me he fijado, que la gente no lo ve, pero en los sub-junior y junior el corte está bastante bien. Sobre todo en los sub-junior es curioso porque antes no había mínima para un sub-junior, pero ahora la participación es absolutamente increíble, y realmente no es tan fácil clasificar siendo sub-junior, y hay gente que no puede ni siquiera competir siendo tan joven, que lo normal es que pueda participar o clasificar para un campeonato sub-junior, ¿no? Entonces eso es importante, pero por ejemplo, Víctor, ¿tienes por ahí la lista de los inscritos y las mínimas del Campeonato de España? Me gustaría ver que comentásemos cuántas personas han clasificado con la mínima. Sabemos que es de cada categoría, cuántas personas han clasificado con la mínima, pero sabemos que lógicamente hay muchas personas que han ido solo a hacer la mínima y se han guardado kilos. Yo no, sin ir más lejos, nosotros mismos tenemos algún atleta que han competido hace muy poquito, por ejemplo, el fin de semana pasado en el Campeonato de Cataluña o en el de Ferrol y demás, y han ido Ujú. únicamente a hacer la mínima y a no quemarse.
dejándose alguna bala, y otros han ido pues raspados, y otros que han ido raspados ni siquiera han podido, ¿no? Pero vamos a analizar esto un poco. De cada categoría, ¿cuántos están inscritos ahí con la mínima, tanto en hombres como en mujeres? ¿Que tengan solo la mínima o que, Solo la mínima, que tengan la mínima solo. que hayan quedado al número justo, ¿no? Exacto, el número justo. Te lo voy a decir. Esto es bastante interesante porque también se va a ver que, a no ser que hayan ido con la situación que te he comentado, para el año que viene, cuando haya una subida, que es una pregunta típica, oye Rubén, ¿crees que el año que viene vamos a volver a subir las mismas? Por supuesto, seguro. Algún ajuste va a haber que hacer sí o sí, principalmente porque ya este mismo año se han quedado por encima de lo que se buscaba de objetivo de esos 150. Otra cosa es que se regule para campeonatos como el campeonato de la Copa o un junior o un subjunior que se puedan mantener igual, pero para el absoluto seguro que sí. Sí, sí, sí. Mira, fíjate, menos 59 quitando a Carlos, que tiene 530, la Ujú. mínima es 450 y solo hay tres competidores. Y los otros dos, uno tiene 450 y otro 460. Sí. Están ahí justo en la Justo mínima. en el corte, 66. 66 la mínima es 510 tenemos, no, el último tiene 517, pero ninguno ha ido a justo la Ninguno ha mínima. ido justo, perfecto. Sí. Genial. Luego Igual. 74, la mínima es 585, que aquí es donde ha habido el salto más fuerte. Sí, Y los dos últimos tienen justo 585, dos personas. la mínima justa. Y luego hay otro más que tiene 595. Ujú. Luego hay con 600, hay bastante. Dos, ok. Esta es una de las categorías que más hubo el año pasado. Lo tenía aquí 23 Sí, competidores el año pasado. Fue la segunda con más competidores detrás después de de los 83. 23. Mm, Y este año ha habido 14. mm. Ha habido una La buena. tercera, es la tercera más poblada ahora, en vez de ser Sí, la este siguiente. año 83 y más que, no, que 74. El año Sí, pasado no. Este año 83 es la que más sí. competidores hay y creo que es donde habrá la más subida de cara al año que viene. Este año la mínima es 640 y 17 competidores. Ujú. Y no hay ninguno que tenga justo. Hay muchos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, con 650, 10 Vale. kilos más Pero bueno, no hay de. ninguno justo. Guay. Sí, no hay ninguno. 650 era la mínima que se decía en 83 que se iba a poner como corte y demás. Y Al también final eso fue hice. 640, así que Sí. igualmente todo esto habrían clasificado con 650 también. Por ahora es poco, muy bien. Sí. Poca gente justa, digamos. Luego en 93 sí, la más potente, 690 de mínima, 690. Ya el año pasado hubo, como habíamos dicho, 34 competidores, este año 16, menos de la Hostia, mitad. flipa. Menos de la mitad del año pasado. Y hay uno, dos, tres, cuatro, tres competidores con 690 justos y uno con 695. Sí, que aquí hay más gente Ahí, justa. aquí sí hay justo y es que la mínima es muy dura, Nada, rozando 700. rozando los 700 de total, que hace unos años eras campeón de Eras España campeón. claramente Exactamente. con eso total. Luego en 105, 705 la mínima. Solo hay un competidor que tiene 705, que además es nuestro y fue justo hacer la mínima, así que lo sabemos de primera mano, que fue justo a por ella. Luego en 120 la mínima 715, ¿no? Creo, sí, Ujú, 715 y hay uno también, no, hay dos, Joey y Pablo, los dos que tienen 715 justo ujú. también, que tienen la mínima justa. Y luego en 120 los dos lo tienen con la mínima. La superan bien. Sí. ¿Y en mujeres? Y en mujeres, 47 la mínima 240 y hay una competidora que tiene 240. Luego hay una que sale que no tiene la mínima puesta en la Sí. marca, su mejor marca, supongo que será superior. Pero hay una con 240 en 47. Luego, Sí. 290, 52 hay una también. Luego hay Esta, por otra ejemplo, con sí que esperaba que hubiese más gente solo con la mínima porque hay muchas competidoras. Pero la verdad que es una categoría con un nivel ahora mismo que ha subido brutal. Y de hecho, muchas de esas competidoras, las marcas no son reales, que va a subir muchísimo. 52, además, una categoría que hay más competidoras que el año pasado. Sí, y es la más poblada de las Eh, chicas. sí, es la segunda más poblada después de 57 Sí. ha crecido con respecto al año pasado. 57 este año sigue siendo la más poblada igual que el año pasado, pero hay un poquito menos. El año pasado hubo 22 y este año 19 competidoras.
La mínima es de 57.330 ¿Cuántas y lo hay tienen? 1, 2, 3, 4, 5 que tienen justo Claro. la mínima. Ujú. Esos Cinco 57 que tienen bastante, ¿eh? justo el límite. Sí. Hay aquí una competidora que sale con 300, supongo que está mal y le tendrán que poner 330, Ujú. me sale por debajo de la mínima. Luego 63, este año hay 12, ha bajado también con respecto al año pasado, si no me equivoco. Sí, porque Y solía haber gente, pero sí que es verdad que hay sí, gente, que hay bastantes levantadoras que conozco que se han caído, ya sea por tema de lesión y demás, que no han podido competir, que tenían la mínima. y hay dos que tienen justo esa mínima, 350 de Mm. mínima que ha subido también. Luego 69 creo, sí, que fue de la otra más poblada el año pasado con 18 y este año hay 14 competidoras y menos. Eh, la mínima es 365 y hay una competidora que tiene ahí justo Sí. esa mínima También también. hay varias bajas aquí. Sí, 69. Luego 76, si no me equivoco, ha crecido respecto al año pasado bastante. Sí, había pocas, sí. Este año hay 12 competidoras, es una Mm. categoría que se ha poblado muchísimo. Al final, 69 y 76 tenemos que entender que fueron categorías Son nuevas, que nuevas, la gente exactamente. empezó a dividirse y al final, ¿qué ha pasado? Alguna sube, alguna de 84 baja, entonces es una categoría que tenía que madurar y es una categoría donde las chicas fuertes y grandes se van a sentar bien. Sí, es una de las categorías también a nivel mundial que más ha crecido a Sí, nivel del año pasado. exacto. Y aquí igual, pues este año 12 competidoras, que es un montón. ¿Cuántas con la mínima? La mínima es 375 y hay dos que tienen Dos. justo esa mínima hecha. Y luego en 84 este año hay tres, más 84 como ha dicho Rubén no hay nadie. Ninguno. Y en menos 84 las tres tienen más de la Más de mínima. la mínima. Ok. Sí, Bueno, al final, como veis, sí que hay algunos, ¿cuánto pueden ser entre hombres y mujeres? 20, 10, 15 personas más o menos que estén sí, o justillas, 15 20 por pues ahí. 15 más o menos, que Sí. estén por ahí justas, que entre ellas tenemos que ver que algunas han ido a hacer la mínima, otras no, pero es que esto también quería comentarlo. No somos conscientes de lo difícil que es lograr una marca en concreto. Ya no porque sea la mínima, porque esté alta, porque tal. Ir a por una marca en concreto es muy difícil si no vas muy sobrado, pero muy, muy complicado. Y la gente, vamos a por la mínima. Y si está rozando al borde entrenando, seguramente compitiendo no lo haga, porque por una sencilla razón. Los estándares de competición cambian muchísimo. La profundidad de la sentadilla, bajar de categoría, bajar de peso, las pausas con la nueva norma, el peso muerto, ¿qué tal? Tiene que ser que te salga una competición redonda de 9 y que lo No hagas te puedes permitir perfecto. ningún fallo. Ningún Como haya fallo. un fallo, estás fuera. Exactamente, exactamente. Porque lo que no puedes sumar por un lado se te quita por otro. Tenemos de casos que hemos comentado en nuestro equipo de entrenadores, este va por la mínima, este no sé qué, este no sé cuánto, y vamos muy justo. Y hay gente, muchos chavales, muchos, que se ponen muy enfadados, se defraudan muchísimo por no conseguir la mínima, cuando no simplemente no son conscientes de la realidad y de su posición. Estamos hablando de que si va justo, se te tiene que aparecer la Virgen para que pueda realmente hacer la mínima. Y ha pasado en muchas situaciones. Otros van sobrados, lo hacen con el opening o con un segundo intento. Pero puede que en tu mejor movimiento le quieras meter kilos tal y cual y al resulta que tienes un error técnico o tienes un mal día o lo que sea y las palmas y no puedes apretar los kilos y no lo logras. Es una auténtica pasada y la gente no es consciente de lo difícil que es ir por una marca en concreto. Como cuando Sí. los 800 en menos 93, que el tiempo que llevábamos diciendo para hacerlo y no fue Fuente hasta la última competición cuando lo rompió. Entonces, es muy complicado lograr una marca. Te tienen que salir las cosas muy, muy bien. No os frustréis, porque seguramente a la primera que podáis optar o lo tengáis en el punto de mira, sea muy difícil, aunque lo hayáis hecho entrenando en días diferentes, con pesos diferentes, con material diferente, reglamento diferente. Entonces, tranquilidad, que esto es un proceso muy a largo plazo. Ahora ha habido una subida muy grande y las siguientes van a ser mucho más progresivas. También, bro, es importante viendo los números, saber que la gente tiene que ser consciente, y desde la AEP lo serán, que si se suben las marcas va a volver a ver este número de gente, porque la gente está preparada para hacer números altos, Sí, el sí. nivel cada año está subiendo a un ritmo de locos, y es lo que hablamos, que decíamos, veremos a ver 690 si hay muy pocos que lo consiguen. Ahí están 15 o 16 tíos que han conseguido esos y, y, 690, que hace unos con, años y, era una y con locura. bajas. Y que hay gente que Sí. no ha ido. Estamos Y hablando es de que que el ha año habido que viene bajas. es 700 y va a haber otros 16 o 17 que van a hacer Sí, 700. sí, sí, sí. Y Sin eso duda. es una pasada, tío, el crecimiento y la tendencia.
Sí, de hecho, bueno, es que, por ejemplo, yo qué sé, Prieto no compite, que podría ser en más Claro, 120 claro. una pasada. Ha habido varias bajas. Andrés, que es el vigente campeón de menos 83, no está inscrito. Campano es en menos 59, no sé si habrá sido un error o no, pero tampoco aparece. El Entonces, más ha habido, 120 Carlos tampoco está. El claro, más 120 se ha caído bastante gente que bueno, al final son dos, pero es verdad que de los míos, de atletas míos, dos también. Entre unas cosas y otras, si hubiese ido todo el mundo, seguramente 6 7 8 competidores podría haber habido en esa categoría superando la claro. mínima. No, sí, sí, ya te digo, hay gente que conocemos que ha habido bajas, como bueno, como ocurre en cualquier campeonato, en cualquier evento, y muchas lesiones o muchas situaciones y demás que nos ha hecho que sean más, pero que hay mucha más gente todavía con esas mínimas de lo que hay solo en esta inscripción, en este campeonato. Sí, Así que sí. bueno, creo que bastante bien el repaso de lo que es este año. Nos vamos a meter en algo que estoy deseando tratar y hablar, que es que me parece guapísimo. El trabajo que hemos hecho, yo simplemente se lo contaba a Irene, parece muy guay ver y posicionar a España respecto a otros países y comparar el nivel. Porque al final en la mínima se ve el nivel medio, se ve el nivel que exige. Porque mira, hemos hecho una recopilación de las mínimas de la mayoría de países, ¿vale? Sobre todo de Europa, porque son la mayoría de países con más nivel y que tienen mínimas, y es que hay Mínima. muchos que todavía no la tienen, pero me gusta verlo porque lo que me he dado cuenta es que, excepto Estados Unidos, la mayoría de países organizan un campeonato nacional en un fin de semana, viernes, sábado y domingo o sábado y domingo, ¿vale? Y esto hace que los números que puedan manejar, por reglamento también, no puedan ser más de esos 150, ¿no? Aproximadamente. Y lo que nos dicen los organizadores, porque conocemos a presidentes de otros países, entrenadores con bastante estatus por allí, y que la idea siempre es mantenerse en torno a esos 150 competidores de media en todos los países, ¿vale? Esto es bastante importante. En cuanto a la cantidad de levantadores, entonces se ve el nivel medio del propio país. Puede destacar que los tops sean muy tops y luego el nivel medio sea más bajo, pero el nivel medio es el nivel medio. Sabemos que hay potencias mundiales como puede ser Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suecia, todo esto, pero vamos a posicionar y vamos a ver las mínimas de cada uno de ellos para que lo podáis ver. Os lo vaya apareciendo cada uno de los países que hemos recopilado, tanto de hombres como de mujeres, por aquí por pantalla, y lo vais a poder ir pinchando, parando y compararos para saber en qué país podríais clasificar. Así que si os queréis nacionalizar o queréis cambiaros a poder participar en un nacional, toda esa gente que tiene tantas ganas de poder competir y se frustran mucho por no hacerlo aquí en España, ya sabéis, podéis nacionalizar en otros países, que hay muchos incluso que no tienen mínimas. Nada, es broma. De hecho, cuando le preguntaba a algunos competidores me decían, pero es para algunos entrenadores, pero es para ti, o no puedes competir si no tienes el pasaporte, no sé, no sé cuánto, o me decían, puedes competir en un regional, pero en un nacional no, no sé qué. Digo, no, es para un estudio, para ver las diferencias, tal y cual, y se creían que era para que le preguntáramos nosotros, ¿sabes? Que por lo Lo visto, que no te son bromas, faltaba, países ¿eh? nacionales sí que lo han hecho. Conozco algún competidor, por ejemplo, de Inglaterra, que se ha nacionalizado en Hungría y cosas así, y para Sí. poder participar en internacionales, ¿vale? Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Igual que cuando jugaba en la universidad, había gente que la universidad inscribían a profesionales en la universidad para competir en campeonatos universitarios, pues esto es un poco más de lo mismo. Cuanto más nivel haya, más trampa y más cosillas van a aparecer. Lo primero, yo creo que sería hablar un poco de las que no tienen mínima, Sí, exacto. algunas que hemos visto, porque, por ejemplo, algunos casos de países que no tienen mínima, uno de ellos, por ejemplo, es Islandia, Ujú. que no tiene mínima y es una potencia internacional porque tiene muy buenos competidores, es que genéticamente es un país donde son gente fuerte y donde se Grande. ve que son atletas grandes, vikingos fuertes, pero la realidad es que es un país muy chico y que, pues lógicamente, el deporte no es un deporte súper poblado y no tienen todavía la necesidad de poner esas mínimas, aún teniendo atletas top a nivel internacional. Ujú. Me dijo Aaron, que es el atleta islandés con el que estuve hablando, que ya el año que viene quieren poner algún tipo de mínima por filtrar un poco, Sí. pero que hasta ahora no ha hecho falta simplemente porque se puede organizar bien, pues como ha dicho Rubén, si al final es un país pequeño donde se presentan al de España 160 competidores, pues no le hace falta. No le ¿En hace qué, falta poner en qué mínima. año, bro, fue el primer año donde se puso mínima en España? Es que no me acuerdo. Creo que el año de Salamanca, 2017 fue Salamanca. 2017, creo. ¿Salamanca ya hubo mínimas, tío?
Porque el de antes fue el de aquí de Órgiva, que fue un desfase de gente, y a Sí. partir de ese año que Bueno, hubo fue la primera demasiada vez que gente, se fue el primer superaron los año que se hizo en un 150. viernes, Sí. se superaron los 150 la primera vez y ya fue demasiada gente y ya al año siguiente se pusieron mínimas. Ah, pensaba que era más tarde, pensaba que había sido... bueno, es que claro, yo organicé el de 2018, pero no recordaba que también había mínimas, tío. Yo creo que el problema se generó aquí en Órgiva, que lo organizó Juan, lo Sí, organizamos el Fuerza Granada, y creo que tras ese año es cuando se impusieron las mínimas, muy bien. para filtrar un poco el problema que hubo aquí ese año, que claro, no se esperaba. Pasamos de en un año a ver 80 competidores, al año siguiente Sí, sí. 160, y dices, ¿cómo lo haces? El doble, es una locura. Imaginaros que es como si este año hubiese 400 competidores, no sabrías qué hacer con ellos, pues lo mismo, pero a otra escala. Mm. Luego, más países que, por ejemplo, no tienen mínimas, que lo van a poner el año que viene, Hungría. Hemos hablado con yo conozco uno de los head coach de Hungría, que por cierto se compite este año allí en uno de los internacionales, y me comentaban que todavía no tienen mínimas, pero el año que viene las van a poner. Y sin embargo, otros países como por ejemplo Bulgaria, que hablaba con mi amigo Emil Krastev, me decía, mira, no tenemos mínimas todavía para nacionales, pero tenemos mínimas internacionales. Una cosa curiosa. Sí. Como que le dan mucha ¿A quién sale importancia de afuera? a salir fuera, exactamente, y la representación del país y demás, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es curiosa. Aquí en España ocurre al contrario, tenemos mínimas nacionales, pero no mínimas internacionales todavía. Exacto. Sí. Otro sin mínima es Brasil. Correcto. Y aquí tenemos un caso que es diferente y es que es un país en el que el campeonato el campeonato nacional, me sale de España todo el rato, el campeonato nacional está muy poblado. Lo que pasa es que yo hablo a Brasil, pues tenemos a David Coimbra, y me dice 200 competidores, eso se organiza súper fácil. 200 competidores en un fin de semana, va uno detrás de otro rápido y da tiempo a hacerlo. Están acostumbrados a que el campeonato nacional sea de 250 competidores o así, lo organizan en 3 días, a todo gas o en 4 días. Me dice que a veces se hace desde jueves a domingo, empiezan el jueves. Y dice que se valora lo de las mínimas, porque es una cosa que ellos valoran, pero que como que la gente no lo acepta muy bien, que la gente prefiere que sea al alcance de todo el mundo, Mm. va gente de todo el país a competir al campeonato nacional. Y lo que sí, solo para ir al internacional tienes que ganar el nacional, Claro. obligan a ser campeón nacional. Todo el mundo tiene que pasar por el nacional. Él ha sido, el otro día creo que subió 15, 12 ¿no? veces campeón o 11 veces o algo 15 así. o algo así, ¿no? Sí, una locura. Una locura. Todas las veces tenía que pasar por el nacional para poder ir a los internacionales. Sí. Luego, por ejemplo, otro país que nos ha comentado Lucho, Costa Rica, tampoco tiene mínimas nacionales, aunque luego tienes que sacar una marca para poder ir al internacional con los gastos pagados. Sí. Argentina, que por ejemplo es un país curioso porque tiene más afiliación que en otras federaciones como WRPF que con la propia IPF o la asociación de la IPF. Por ejemplo, está mi amigo y atleta que nosotros entrenamos, Iván Labonia, que seguramente nos esté escuchando desde aquí un saludo, que es presidente de la WRPF y ha aunado un poco más a todas las federaciones, pero todavía con un país tan grande, porque Argentina no somos conscientes de lo grande que es, tiene muy pocos competidores, apenas 1000 y pico afiliados en comparación, por ejemplo, con España, pues tiene muy poquita porcentaje de afiliados todavía, ¿vale? Y eso es Ahí algo nos que comentó ocurre más o también menos en Lucho. la mayoría de países latinos. México tampoco tiene, en la mayoría de países latinos tampoco tiene una mínima nacional. Sí, también nos comentó Lucho que el problema de la IPF en países latinoamericanos es el cambio de moneda. La Claro, IPF tiene unos precios establecidos a nivel mundial, sí. las inscripciones valen lo que valen, los test antidoping valen lo que valen, y claro, el cambio de moneda al dólar o al euro pues es una putada para países de Latinoamérica, y por eso también tienen mucho más peso otras federaciones y campeonatos no testados en ese sentido. Por ejemplo, otro país que no tiene tampoco es Suiza, no Suecia, sino Suiza. Tiene muy poquitos competidores todavía. Y sobre todo también un caso curioso es Italia. Italia es muy curioso, que nos ha comentado Amerigo. Italia tiene muchísimos competidores, tiene una infraestructura brutal. Siempre se hace el nacional en Milán, en el mismo sitio, en las mismas instalaciones, todos los campeonatos. Está todo muy centralizado, pero tienen una estructura interna un poquito mafiosa. Y bueno, la verdad y la realidad es que van cambiando cada año la normativa para poder competir, ¿vale? Entonces tú tienes que pasar por un campeonato en el que todos compiten, de hecho va por fin de semana, hay tantos competidores que un fin de semana entero para
74 y 83, por ponerte un ejemplo, otro fin de semana entero para 93, al siguiente 105, y a lo mejor están como un mes y medio para todas las categorías, y lo mismo ocurre con las mujeres que están separadas, no compiten hombres y mujeres juntos, sino en fechas diferentes, los juniors en fechas diferentes, y a veces lo que hacen es que de entre los mejores, pongamos los 10 mejores, pues hacen un campeonato que tú tienes que clasificar primero en ese y luego vas al otro, en base a ese, pues clasificas para poder ir a un internacional. Y el problema ocurre es que a veces tienes que un campeonato que te clasifique para el mundial, otro diferente a lo largo del año que te clasifique para el europeo, y al final tienes que acabar compitiendo 4 veces al máximo y es bastante complicado, ¿vale? Incluso a veces tú eres el mejor de tu país, ganas tu campeonato y no te dejan ir porque dicen que tienen que darle oportunidad a todo y repartirlo. Y que a lo mejor va el segundo porque tú ya has ido 2 veces al internacional, ¿no? Entonces, es un país un poco complicado que no tiene mínimas, ni tampoco mínimas internacional, pero que tiene mucha participación y mucho nivel, por supuesto. Italia hemos flipado también con los juniors y demás, con el nivel que tiene. Así que también es un país curioso. Luego ya entrando en los países con mínimas, Sí, fijaros, los dos con las mínimas más bajas de los que vamos a hablar son dos países también potencia. El primero de las mínimas más bajas que nos sorprendió un montón es Noruega. Y es que la primera vez que pregunté por las mínimas de Noruega me dijeron, no, no, no hay mínimas. no hay. Y es que tiene una mínima muy bajita que prácticamente es por poner un filtro a que tampoco vayan al campeonato nacional gente muy amateur. Luego sí tienen esas mínimas internacionales, tienen unas mínimas internacionales y Noruega sabemos que es un país potencia en powerlifting, tanto equipado como RAW en todos los europeos, en De todos los hecho, es mundiales prácticamente. deporte ¿De qué? nacional en cuanto a que hay becas. La gente vive de Exactamente, un eso. deporte Nos oficial. acordamos del sub-junior de menos 93 ese que ganó, que contaba en una entrevista que ganaba le pagaban 3.000 euros al mes solo por ser atleta. Exactamente. Entonces, es un país muy top, pero que tiene unas mínimas muy bajitas prácticamente para filtrar y que sí nos han dicho que van a subir también, que aunque sigan siendo bajas, van a subir a uno de esos países en los que prácticamente permiten a mucha gente ir al nacional. No sabemos cómo harán para organizarlo, porque sabemos que es un deporte importante y con mucha gente, pero que las mínimas son muy bajas. Y eso Las mujeres, por junto... ejemplo, son una locura, tío. Las competidoras en RAW y bueno, en Sí, equipado son una pasada. sí, sí, es De hecho, es un país tienen un potente. head coach junior y luego un head coach open. Lo tienen una infraestructura súper bien montada. Y súper equipado siempre en todas las competiciones de esas selecciones que llaman la atención, ¿no? Cuando Mm. vamos a los campeonatos. El head coach actual se llama Lars Samoy, que es el que ha sustituido al famoso Dietmar Wolf, del que hemos hablado muchas veces de su metodología y hablaremos en nuestro máster. Y es curioso, es curioso. Y luego también, mismo sistema que también nos sorprendió, Rusia. Sí. Tanto Rusia como Ucrania, aquí nos estuvo contando David Coimbra, que ha estado muy metido y que conoce en profundidad cómo funciona el powerlifting en ambos países. Y bueno, allí el powerlifting es muy importante, sobre todo también más en Ucrania, pero es muy importante, el deporte oficial, están becados, tienen ayuda y allí aparece ese concepto, que esto daría para otro podcast, pero hablamos rápidamente de ello, de ese concepto de maestro del deporte, Master of Sport, y hay dentro de Me eso encanta. diferentes niveles, internacional, nivel uno, nivel 2, nivel 3, diferentes en niveles, según las marcas que consigue y según los campeonatos que gana, dependiendo de lo que gana. Y también dependiendo de estos niveles, de estos títulos que consigue, también va a tener más o menos ayuda por parte del Estado, porque es un deporte oficial, como decíamos. Pero sin embargo, el campeonato nacional es un campeonato que dura a lo mejor una semana, como el europeo, un nivel brutal y puede participar prácticamente cualquiera. Tienen unas mínimas, pero unas mínimas bastante bajas y permiten que el campeonato participe mucha gente. Luego me estuvo comentando David también que depende de cada región, porque hay algunas regiones que te obligan a pasar por el campeonato regional para ir Claro, al como nacional aquí. y solo va a ir el campeón de esa región. Es un poco complejo porque es un país muy grande, pero nos sorprendieron que las mínimas, pero también es porque eso, es un campeonato que dura una semana, algo Mm. que organizar aquí en España sería imposible y nos volveríamos locos. Básicamente, los rusos les encantan las clasificaciones. Tienen esas tablas rusas para clasificar un levantador según su nivel, para según cómo entrenarlo, para calcular el volumen y demás. Y lo mismo hacen para luego calcular el nivel
y para decir que tú estás clasificado así, porque en función de tu nivel, si eres maestro del deporte internacional o maestro honorífico, cobras más, te dan más dinero. En Rusia le dan más importancia, lógicamente, a la halterofilia. El power es como más secundario, pero como hay tantas personas, tanta participación por el deporte y la fuerza en general, al final también cobran, ¿no? Y los propios entrenadores también. Tienen un grupo asociado a ellos, que pueden ser a lo mejor 7 levantadores, que son su pequeña escuela. Conforme más a nivel tienes, más pequeño es tu grupo, ¿vale? De levantadores, y cobras en función de sus resultados también. Y tú como entrenador también tienes una clasificación de entrenador maestro del deporte, entrenador maestro del deporte internacional o entrenador honorífico. Y en Ucrania la diferencia es que sí que está más becado o está como más deporte de alto rendimiento y de alto nivel y, por ejemplo, pues van todos con los gastos pagados también y demás. Van incluso obligados, como por ejemplo Anatoly, que tenía que competir en banca y cosas así, pues tenía que ir incluso obligado si quería mantener su beca. Pero es curioso, Exacto. como el nivel es muy alto, pero la tabla para clasificar, la media, para poder ir a la nacional es muy bajito, pero son muchísimas regiones y al final, pues bueno, depende un poco de todo el panorama, pero es complejo y interesante de entender. Al final yo creo que para poder abordar un campeonato de una semana está claro que el deporte tiene que ser un deporte reglado por el gobierno y con Sí, ayuda a nivel exacto. gobierno. Lógicamente, si Bueno, el gobierno allí coge. todo es reglado por el gobierno, también te digo. Claro, sí, total. Pero digo, si reservan una ciudad, un pabellón de una ciudad una semana entera, el organizador es el propio, la propia federación con dinero de por medio, tal y cual, pues te permite. Aquí en España, a un organizador le dices que tiene que estar organizando un Ya ves. campeonato de domingo a domingo y salta por la ventana, pero No, conforme se va. el propio pabellón te manda poco lejos. Totalmente, sí, sí, tal cual. Siguiente país. Siguiente por orden, pasaríamos ya a países que tienen una mínima media. Vamos a ir analizando uno a uno. El siguiente sería Bélgica, que tiene una mínima bajita. Es un deporte que está en crecimiento allí totalmente, pero todavía las mínimas están a un nivel más Está bajo, bastante más bastante en bajo. auge, está bastante en auge el Sí, sí, deporte. Allí sí. conozco a muchos. De hecho, tienen entrenadores muy buenos que se están formando. Sí, A nivel internacional tienen chicas como la Pleu. No, eso es Netherlands, perdón. Tienen a nivel internacional tienen en Bélgica a Rob, tienen al más 120 que descalificó la última sí, vez. Y poco a poco tienen algunos que van destacando. Y bueno, sobre todo tienen a Sonia, a la más 120, que es una auténtica locura más que la lleva 84. más 84, perdón, que la lleva Flex y es increíble. Entonces, está despuntando bastante. Además, son un país que tiene dinero de por sí y no suelen tener problemas en competir internacionales, ¿sabes? Aunque se lo tengan Claro, que costear ellos todos. sí, totalmente. Luego pasaríamos también a un nivel muy parecido a Bélgica, tenemos Austria, Ujú. que también va un poco en la línea, aunque tiene más historia y más posicionamiento a nivel Sí. internacional. Sí, aquí hablé Eh, con mi amigo Edgar Paul, que competía conmigo en menos 93 y subió ahora a 105, que entrena precisamente en el gimnasio de Viena del Intelligent Strength, sí, que su entrenador, bueno, antes este también, el dueño de este gimnasio, también iba a todas las competiciones y ahora es otro, que es el de Barbell Academy o algo así, que también tiene barba negra con un tatuaje en el brazo, que es el head coach, que además es muy joven y la verdad que tienen una mentalidad también muy, muy buena, un sistema en general por el país, pues muy orientado a, bueno, también estrategias emergentes y demás, pero que tienen bastante cultura de entrenamiento en general, porque también hay mucho culturismo por allí. sí. También al final países que son más pequeños, aunque tengan mucho nivel y tengan buen nivel, es normal que usen mínimas más bajas, porque salvo que sea un deporte súper dominante, Claro, no hay tampoco van a tanta tener población. problemas de, claro, de hiperpoblación en un Exacto. campeonato, totalmente. Luego pasamos dos países también que tienen parecidas, que son Finlandia, por un lado, que es un país histórico en el Histórico, powerlifting, con muerte. muchísima historia a Y nivel un también de nivel entrenamiento de fuerza. y un nivel antiguamente eran los que dominaban los años 80, sobre todo en el peso muerto era una auténtica pasada. Bueno, sin ir más lejos, el que tenía el récord antes de Naoro en menos de 83, Velikia Kumpuniedi, tenía 357 kilos y medio de peso muerto en menos de 83, que era un récord vigente hasta el año pasado, estamos hablando de los años 80. Y un tío que ha competido en menos 83, 90, 100 y que ha llegado a hacer entrenando 400 kilos pesando 100 entrenando. Entonces, una auténtica barbaridad los pesos muertos que había por aquel entonces. De hecho, Wesley Barber, Luis Simón dice que aprendió a hacer el peso muerto de allí, de Sakari, y que tiene una cultura del deporte y de la fuerza en general brutal, todos los países nórdicos.
Claro, eso es lo que pasa. Todos estos países tienen una cultura del powerlifting grandísima y es verdad que tienen lo mismo un poco, ¿no? Las mínimas más bien bajas Sí. permiten bastante participación en el internacional, pero también por eso, si no tienen todavía problemas Mm. para filtrar, pero es un país con una historia mucho más que aquí en España a nivel histórico Histórico de seguro, sí, sí. powerlifting y Actualmente no tanto, pero histórico seguro. actualmente no tanto, pero a nivel histórico ¿Cómo se 100%. llamaba el menos 105? Creo que tenía 420 entrenando. Sí, es que no me acuerdo, tío. Sí, Sí, sí. es una Y es auténtica un menos barbaridad. 66 también rubio, está en todos los internacionales y Sí. es súper potente y lleva desde que nosotros empezamos también siempre con medalla en peso muerto. De hecho, powerlifting en finlandés se llama Suomi. Hostia. Luego siguiente, después de Finlandia, Eslovenia, que lo Sí. mismo también crecimiento muy alto, especialmente también la selección femenina, que este año en el europeo han conseguido un montón de Sí, es que medallas. el presidente, hacemos mucho con él, que además es juez internacional y competidor de menos 83, y he coincidido con él en muchos campeonatos que estuve hablando con él, y su chica compite y tiene un nivel alto, y son bastante exigentes también con su equipo al salir a un internacional, ¿sabes? Luego en un nacional no, sí, son muy poquitos todavía, están creciendo, pero son exigentes luego con el equipito que sacan internacionalmente. Es una cosa que es de esos países que también van, aquí en España, una cosa que hemos conseguido también, muy bien equipados. Dan esa imagen de selección todos con los chándal, que hay otros Sí, países exacto. que son súper potentes, pero a lo mejor solo tienen una camiseta, ¿sabes? Y no sabes Y allí con de qué suerte. país es hasta Sí. que empiezan a competir. Pero en el caso de Eslovenia es de esos que llaman la atención en los campeonatos Por ejemplo, internacionales. en Eslovenia, ¿cuál sería, para que pongamos un poco en situación, la mínima de 83, 93, 105? ¿De qué Sí, estamos hablando? a ver. Pues fijaros, la de 93, 617. Es muy bajita. 83, 585. Todavía bastante más baja que aquí en España. Sí, mucho más baja. Sí, estás hablando de a lo mejor las primeras mínimas que Sí, tuvimos aquí, por ahí andarían. exacto. Luego pasamos a Holanda, ¿no? El siguiente Sí, país sería Holanda. Holanda, Sí. Netherlands, Dutch, como le dicen también, que hablé con uno de los entrenadores más importantes de allí, que entrena a la Pleum, que es una famosa competidora que tiene una sentadilla de récord mundial. Y también un sistema de entrenamiento muy interesante. De hecho, hablé con él para entrevistarlo porque es diferente al resto. Y es un país que también lo mismo va muy bien equipado todo, que le da muchísima importancia a su salida y que poco a poco también está creciendo mucho. Todavía no tiene, por ejemplo, o para que nos pongamos en situación, la estructura a nivel internacional que tenemos nosotros, aunque destaque algún competidor, pero todavía nosotros somos muchos más y están creciendo, pero bueno, tiene un nivel ahí medio como estábamos hablando. La siguiente sería Japón, que hablé con un competidor con el que Pues, estuve compitiendo yo en el Mundial, ¿vale? Y digo, le pregunté por las mínimas, le pregunté por los campeonatos internacionales, por los récords incluso, y me fijé que, bueno, la mínima todavía está bajita, ¿vale? Pero, por ejemplo, pero son muy especialistas en press de banca, por poner un ejemplo. Su nivel allí, a nivel de press de banca, pues es una auténtica barbaridad. Y a mí me sorprendió de Japón que hay algunas categorías, porque por ejemplo, 93, la mínima es 635, 35. es bastante baja, pero por ejemplo, en 83 es 620, Mm, que es 20 kilos menos de la que tenemos aquí. Es una sí. mínima Alta. difícil. Son como muy estables, no han hecho ninguna criba para ninguna categoría concreta, es como que todas están así más o menos lineales. Supongo que la habrán hecho en base a los puntos GL a lo mejor y la han Sí, hecho. cada país ahora usa una fórmula diferente, sí. Sí, en vez de hacerlo buscando atacar a unas categorías u otras por filtrar, le han hecho X.gl y lo que salga, pero en 83, por ejemplo, me sorprendió que dije, hostia, en Japón 620, que es casi la mínima Y que los récords tenemos. estaban también bastante parejos aquí, creo que eran 785, 87 hasta el año pasado, y el nivel realmente de los top también es alto. Cada Y vez es hay un más país competidores. de, aparte de bueno, eso, de que son especialistas en press de banca, que con mucha capacidad de que sea exponencial. Sí, Al sí, sí. final es de esos países que es como India o China,
que en el momento en el que les dé por el powerlifting ya podemos temblar, que eso va a ser una locura. Y en India, por ejemplo, está saliendo cada vez más atletas súper Una potentes a locura. nivel en campeonatos de Oceanía, incluso en Strongman o en otros deportes de fuerza. Cuando en India se asente bien estos deportes, va a ser una locura la subida de nivel. De hecho, es el país con más afiliados después de Estados Unidos. Sí, claro, al final por gente, así, ahí no 15.000 hemos afiliados conseguido tenía, una cosa. información. No, 20.000, Sería perdón. interesante también buscar por ahí, ya después del Campeonato del Mundo seguro que sacamos algo. Exacto. Hablaremos con alguien por allí. Sí, ya, lo que pasa es que están muy dispersos, son muy, digamos, muy del culturismo y no tienen una estructura como tal, pero seguro que empieza a salir. Sí, sí, total. Luego ya entramos en el grupo de países con más potentes. Aquí hay un salto grande. Ya a partir de aquí, el siguiente sería el primer país dentro de este grupo, sería Alemania, que ya nos vamos a una mínima más alta. Por ejemplo, en 93, 645, en 105, 680, ya son mínimas más potentes. Yo aquí trabajo directamente con Kai, que es un atleta mío que es de los mejores menos 105 de Alemania y me cuenta desde, ha organizado también de campeonato, es entrenador, y me cuenta desde cero cómo va allí y cada año van subiendo las mínimas, son muy exigentes también para los campeonatos Eso internacionales, te iba a decir que que también tienen mínima internacional. hay mínimas, puedes ser campeón de Alemania y no poder ir al europeo porque no cumples la mínima. Sí, sí. Incluso si no me equivoco, hay una mínima europea y una mínima mundial. Ostras, eso no lo he visto No, normalmente. Normalmente solo he visto mínima internacional. me suena que había también, dependiendo de cada país, ya no lo sé 200%, pero me Sí, suena puede ser. haberlo hablado con Kai. Y, y ahí tienen tanto esas mínimas nacionales como internacionales y cada año va a más. Cada año hay más campeonatos regionales, nacionales, de esos países que tienen mucha más cultura de maño. El boom no llegó tan tarde como aquí en España, pero que sí sigue creciendo. Bueno, pero de hecho tienen más cultura porque había powerlifting equipado antes incluso Exacto, que aquí en exacto. España. Sí, sí, El sí. sistema famoso de Stefan Corte del 3x3 era de un powerlifter súper famoso alemán. Y bueno, de hecho Coimbra, pasa que era de equipado, y Coimbra también nos ha hablado muchas veces del sistema alemán, del Sí, sí, sí. entrenamiento alemán, o todo el mundo conoce el volumen alemán, ¿no? Pero hablando en concreto del powerlifting, sí que ha tenido cultura antiguamente, lo que pasa es que ahora es verdad que no está igual que España, porque España ha pegado así una subida y Exacto. ahí está el powerlifting más tradicional, o digamos el RAW pues, más decaído, ¿no? Total, exactamente. Luego tendríamos Siguiente, Inglaterra, ¿no? a Inglaterra. Aquí ya entramos en posiblemente el número uno a nivel europeo, o bueno, sin posiblemente, a No, nivel bueno, masculino la mejor Francia, selección. Francia supera a Inglaterra. A nivel masculino Inglaterra este año creo y a nivel femenino Francia. Ha sido Sí, este año el top. sí. Eh, Inglaterra tiene mínimas también internacionales que son una salvajada. La estuvimos viendo Rubén y yo cuando salieron. Si no me equivoco, en menos 93, 810 o No, una 800 barbaridad, una algo. burrada. Esa brecha de que, por ejemplo, en España no hay mínima internacional, pero su mínima nacional es más baja, y una brecha alucinante. Eso se ve que el nivel medio de España es más alto, pero el nivel top no hay comparación. Exactamente. Es un campeonato, el campeonato de Gran Bretaña es súper importante. Es más, está siendo este fin de semana. Eso. Se hace en más días, si no me equivoco, o en cuatro o en cinco. En cuatro seguro porque empezó el jueves. El jueves compitieron los menos 59, pero no sé si incluso en más días. Un campeonato muy potente, muy poblado, y las mínimas están por debajo de aquí en España. Están más o menos en el mismo punto, más o menos. Por ejemplo, el 93, 660 Mm. está un poco por Un debajo de puntito aquí. por debajo. Un puntito por Pero debajo, sí. que me ha sorprendido que estuviese por debajo cuando lo hemos analizado. Sí, porque al final no han filtrado tanto el nacional, es un nacional mucho más poblado. Seguramente habrá más de 200 competidores, seguro, en el Sí, seguro. campeonato nacional. Y lo que sí es surrealista es las mínimas Sí, yo me he internacionales. enfrentado a menos 93 de allí. Estamos hablando que puede ser perfectamente que 8 o 10 de allí, los primeros, sean mejores que cualquier 93 de aquí. Casi. Dapo, me acuerdo con sus 360 de peso muerto, y luego te aparece el Christian, este el Nero, que es un nivel increíble. En 120, para que os hagáis una idea, los dos que compitieron en el europeo, que quedaron primero y cuarto,
delante mía yo quedé quinto, el que quedó cuarto y el primero que fue Kieran Gray, que fue el que ganó. Ninguno de los dos es el mejor de Inglaterra. Exacto. Tony Clifford, que es el mejor de Inglaterra, no fue al europeo. El nivel es abismal, es una auténtica locura. Pero sin embargo, fijaros, las mínimas están por debajo de aquí en España, que es sorprendente, sin duda. No hemos dicho Irlanda, pero Irlanda que está allá al lado también tiene mínima, pero son más bajitas. Tiene un nivel el campeonato bastante chulo, más chiquitito, y está sacando un equipo guay, pero son más bajitas. Luego, después de Inglaterra, entraría Canadá, que es un país que está un poco por encima de Inglaterra, otra potencia a Que nivel me ha sorprendido internacional. también que nosotros tengamos las mínimas más altas que Canadá, aunque esté ahí. Sin embargo, Canadá, el campeonato de Canadá este año ha sido muy poco poblado. Sí, Si no me equivoco, categoría de 5 de 4 así de apretado. En 105 hubo más, pero si no me equivoco, en 120 hubo muy poquito, 5 o 6 o algo curioso. así. Sin embargo, los tres primeros hicieron 875 de Sí, total, los que internacionales son ganó. una locura. Y el nivel es una auténtica Sí, locura, sí, pero sí. tienen con las mínimas han cribado mucho la participación. Si no me equivoco, que lo estuve viendo, fue hace poco, hace 2 semanas o así. Sí. Me sorprendió que había menos gente Pero el que... nivel flipa, tío. Está María T, campeona del mundo. Está el Guetta este que tenía 310 de sentadillas en menos de 93, que es el rey del grindeo. Está Calgary Barber, por Sí, supuesto. es que en 120 los tres primeros hicieron lo mismo, porque ganaron uno por medio kilo al otro, hicieron 875, un nivelazo. Pasada, Es tío. una pasada. Y por eso Y me por ejemplo, sorprendió las que mínimas tuviésemos que las estáis la viendo, mínima un pues poco más baja. 93, 665, están un poquito por debajo de España, un poquito por encima de Inglaterra, pero ahí ya estamos en estos países que estamos más o menos en la línea. Hay algunas categorías que se parecen más al que tenemos aquí, por ejemplo, en menos 120 es más alta que aquí, es 727, en más 120 es más alta, es 745, hay más alto, la mínima es más alta en categorías más pesadas, pero más o menos en la línea de aquí en España. Ujú. Pero con un campeonato eso, menos poblado que aquí, seguro, Sí, eso sí. seguro, sí. Y luego ya entraría España. Estaríamos hablando de que estamos en el top 4 de todos los países que hemos analizado, que seguramente sean los países más fuertes, porque luego no hay países más fuertes con mínimas más grandes. Sí. En el top 4 ahora entraría España, me parece una pasada. O sea, Y estaríamos hablando incluso de top 3 porque sí, la número uno ya adelantamos que va a ser Estados Unidos, pero es Estados Unidos con la USAPL. sí. USA Powerlifting América, que es la nueva federación IPF, no tiene mínima. Sí, bueno, no tiene mínima, pero me acuerdo que antiguamente la de IPF tenía 7,45 en menos Sí, sí, 93. por eso digo que actualmente, de lo que sería la actualidad, estaríamos en el top 3 porque ahora mismo Powerlifting América está en un estado diferente y están creciendo y está un poco el problema que están teniendo ahí Pero en el Estados nivel Unidos. de España es una pasada. O sea, el Sí, nivel de la sí. mínima es que flipas. Sí, aquí es donde es lo que hablábamos, donde nos tenemos que dar cuenta de, tío, estamos en un punto potentísimo de nivel medio. Claro, tío, es que no Porque me acuerdo que además, nuestros amigos de Noruega, Suecia, bueno, Suecia ya veremos, pero Noruega y demás nos decían, tío, me parece una pasada el nivel de las mínimas o las marcas del campeón tal y cual de España. Y flipaban, estamos hablando de que hablamos con cualquiera y flipan. y aparte, que las mínimas no son una locura en el sentido de, ya hemos hablado, que mucha gente tiene las mínimas. Y eso es lo que nos tiene que enorgullecer de decir, Dios, las mínimas son grandes, pero es que encima 170 personas van a competir en el Campeonato de España con las mínimas, ¿sabes? Que es un castañazo, tío. Es la Vamos ahora a hostia. Francia, bro, porque Francia me interesa. Vamos a comprar el nivel. Dime, por ejemplo, 74, 83, 93, 105. Sí. Bueno, ves, en Francia tienen mínimas europeas y mínimas mundiales. Sí, Tienen mínimas diferentes. Por ejemplo, para los nacionales en 93 la mínima es 690. igual que España, En 83, 670, que es bastante más más que alta, aquí. En 74, 610, que es más alta también que más aquí. alta. Prácticamente en todos los países es más alta Fíjate tú, que... tenemos el 93 el mismo corte que Francia, ¿eh? Sí, 10 kilos menos aquí, sí, más o menos. No, no, Luego, por mismo, ejemplo, la mismo, ¿no? Has mínima dicho, ¿no? 6,90. 690. Eso Ah, mismo. igual, sí, Sí, sí. sí, sí, igual.
Luego, por ejemplo, eso, los Pero, por números, ejemplo, pues la mínima europea en 93 es 780 y la mundial 800. Tiene una claro, por mínima ejemplo, aquí en diferencia. España podríamos ir 4 al europeo según la mínima internacional de Francia, pero al mundial uno, ¿sabes? Exactamente, sí, sí, tal cual. Y Luego, por sin embargo, ejemplo, pues por ejemplo, las de powerlifting femenino, eso si te nos iba a vamos a preguntar. 57, sería 340, que es 10 kilos más que aquí. En 63, 360, que es 10 kilos más que aquí. Así que es muy O sea, parecido es muy también a nivel parejo a la de las femenino. mujeres. ¿Qué? En Francia el nivel de la mínima es muy parejo al de las mujeres de aquí. Un poquito más Un alta, sí, poquito por igual encima, que pero me aquí. sorprende porque el nivel de las chicas en Francia es una brutalidad. Exactamente, sí, O sea, sí. me sorprende Sin bastante. embargo, Por el nivel ejemplo, medio, pues no dime, tanto. dime la mínima internacional de Francia para chicas. Pues por ejemplo, en 69, 480 de total para el Mundial. Ujú. En 76, 510. En 63, 460. Es Flipa. una pasada. Una El pasada. salto, el salto de la mínima nacional a la mínima mundial en 63 son 100 kilos de Una total. burrada. Sí, sí, es una Sí, sí, locura. sí, sí. Flipa, Es ¿eh? prácticamente el mismo salto de total que en hombres, ¿sabes? En hombres de 700 a 800 y en mujeres de 360 a Exacto. 460. Sí, sí. Que el salto es abismal. Pero bueno, Y tanto luego que ahí hablábamos de también vemos Francia hasta que que fuimos a la Copa Pirineo también, que estuvimos ahí, y que según una fórmula de haberlo hecho hubiésemos ganado nosotros y la otra y ganaron ellos, el nivel está ahí. sí, el nivel top está claro que tiene, ahora mismo Sí, son potencia sí, sí, mundial sí. y ganan todas las categorías, sobre todo a nivel femenino, pero sin embargo el nivel medio pues ya estamos viendo que no resalta tanto, ¿sabes? Que tienen una en cada categoría que ya sabe que va a ganar antes de montarse en el coche de camino al campeonato. Exacto. Luego, siguiente, tendríamos a Suecia, que Flipas cuando lo vimos. Flipas. la mínima es una locura. Una pasada, bro. Cuando yo miré en menos de 93, 710, no. Y sobre todo también ves, aquí es una de esas, pasa un poco como en España, se nota que han atacado a partir de 93. Claro. Por ejemplo, en 84 es 660, en 80, 83 es 660, 10 que es kilitos nada 20 más. kilos más que aquí, y el 20. salto a 93 es 710, tiene un Y salto que no veas, que es 105, lo mismo que pasa aquí. 105, 105. 730, 120, Por 750. ejemplo, ¿cuántos en 93? Mira a ver las inscripciones. ¿Cuántos hubiesen competido de España si hubiese sido la mínima 710? Vamos a mirarlo. Pues de 93 con 710 entrarían 10. 10. Sí, O sea, se carga a a 6, ¿no? 6, a 6. Es que, por eso, pues casi la mitad. Es una pasada. Sí, sí, total. No, es que Y apa, el nivel ¿el de qué? Suecia, estamos hablando que está Emil, está Power Alexander, está Gustav, está en Junior también un nivel brutal, las chicas también, es una pasada. Es Y que en de hecho mujeres, tío, por era la ejemplo, potencia antes de Francia, a y nivel en europeo. mujeres, por ejemplo, en menos 69 la mínima es 400 de total, que son 35 kilos más que aquí de mínima, ¿eh? Flipa, ¿eh? Que es que con menos 69 que es la mínima, aquí en España, con 400 entrarían 8 solo aquí en España, Sí, sí, con sí, la sí. mínima. Es una mínima altísima, tío. Y luego la USAPL, que es la que tiene las mínimas para los nationals más altas, que por ejemplo es menos 90, es 732 la mínima. Sí, sí. Menos 100, 740. Menos 110, 757. Tiene una mínima súper alta. La USAPL también están filtrando mucho los campeonatos. Ya Es que sabéis todo ahora campeonatos con el eran de tema una de las semana, tarjetas Pro. eran campeonatos con doble tarima, una semana. Claro, antes lo que hacían era prácticamente podía ir quien quisiese, Sí, hacían doble tarima y un montón de 1000 grupos y luego hacían un competidores. prime time Mm, y ahora lo están cribando más hasta el punto de cribar y crear las tarjetas pro. eso es. Ahora se ha visto que el coreano, que no me acuerdo el nombre, todavía no tenía ni la tarjeta pro, la ha ganado ahora, Ni Rondel la ha Rondel ganado tampoco. ahora Rondel y para tampoco. ganar la tarjeta pro es chunguísimo. Tienes que Mm. tener un total de la hostia, ganar un campeonato pro qualifier de la USAPL y lo están cribando mucho más y esas mínimas que son altísimas. Porque como ahora hay mucha pasta de por medio y están dando mucho dinero, aunque quede el tercero, a los pros, pues están cribando el hotel. Exactamente, sí, sí. Sí, sí. También yo creo que también la forma, ¿no? de pelear ahí con IPF y con Sí, Powerlifting América y están en ese pulso que este año a nosotros nos sorprendió que hay muchos buenos que ya se han vuelto otra vez
a Sí, ¿verdad? Powerlifting América. Bryce Sí. Lewis se fue y ha vuelto, Ray Ray Williams se Williams. fue y ha vuelto. Están volviendo muchos Yo competidores creo que porque al como que final, testearon para ver qué pasaba, porque no estarían de acuerdo con lo que pasó con la IPF, porque no estaban de acuerdo, como Blind Summer y demás, y testearon a ver qué pasa, intentaron apoyar y al ver que bueno, que no, o que no es lo que querían, pues bueno, han vuelto, pero sigue siendo muy pequeñito de Powerlifting en América. sí, por ahora sí. Pero lo que pasa es que yo creo que la cuestión es que el mundial es el mundial, tira mucho y es muy difícil competir Sí, contra que eso. Estados Unidos no es el mundo, bro. Exactamente. Es Y que que hay una parte de americanos que solo le importa el espectáculo y pues, estilo WRPF, pero la realidad es que los que competimos en IPF porque nos mola el mundial, porque nos mola competir con gente de todo el mundo y allí les pasará lo mm, mismo y por eso al final acaban volviendo e intentando estar ahí, ¿no? Porque la oportunidad de poder ir a un campeonato del mundo, por mucho que te den un premio muy alto en un Arnold de USAPL, pues a nivel deportivo no es lo mismo y es así, ¿no? sí, sí. Nos dejamos, creo, como único país, que no he preguntado la mínima y que lo tenía un colega que se lo puedo preguntar con el que competía en Nueva Zelanda, que creo que también tienen y que además hay un nivel chulo, ¿vale? Que Sí, tienen competidores, bueno, tiene una de las chicas que va a Sheffield que es una locura, sí, está el mítico Brett Gibbs y tiene sí. algunos competidores también interesantes y En los hay... campeonatos de Oceanía llevan a mucho. El problema Exacto. de al final Nueva Zelanda, Australia es que están súper lejos. Bueno, Entonces, Australia directamente es que no tienen IPF porque se separó. sí, exactamente, sí, es Entonces, verdad, en es su verdad. día era una pasada, ¿te En acuerdas? su día sí, Uno de los competidores, bueno, está JP Cauchi que claro. en su día fue una pasada, campeón del mundo junior, estaba el menos 105 menos 120 ese Como también 120, sí. brutal, o sea, había un nivel y era un país muy guapo, ¿eh? Me dio mucha pena, pero bueno, no está Sí, pero que al directamente. final lo que pasa es que se ven menos en los campeonatos, a lo mejor en el Mundial y tal, porque estos últimos años pues se han hecho Claro. aquí más cerca, pero en campeonatos de Oceanía, Asia y Oceanía hay muchísimos atletas de Nueva Zelanda que se ven en Sí. todo. Lo mismo que pasaba con la India, ¿no? Que el último campeonato de Asia y Oceanía, la hostia, había un montón de atletas de la India, un Mm. montón de atletas de Nueva Habría que Zelanda. ver cómo es un nacional indio, ¿eh? Ya ves, una locura. Hace Puede que poco, sea hace tres poco un semanas familiar de conmigo. Irene estuvo en una boda de allí de la India y dice que eso es una pasada, es otro completamente diferente. O sea, que tiene que ser increíble cualquier cosa que se organice allí. Seguro que ya en este campeonato del mundo, el año pasado Aparece. ya te pasó también a ti que había mucha gente de Libia, ¿verdad? Sí. Muchos Irán, de Libia. Irán, sí. Son países que también están en crecimiento y tenemos que informarnos y hablar con ellos y Mm. que nos cuenten. Pues yo creo que ya hemos hecho un buen repaso, ¿no? Creo Sí, yo que creo hemos que la posicionado. fricada de hoy ha sido suficiente, ¿no? No, increíble, increíble, analizando datos, números, anda que el podcast, al que no le guste esto es aburrido, pero al que le guste son, sobre todo que hemos posicionado a España, tío, que no te das cuenta del nivel hasta que lo comparas y te crees que somos inferiores, pero luego alucinas, vienen gente de fuera y ojo que te pintan la cara, Sí, sí, total. porque no es tan bajo como nos parece muy, somos un país pequeño, tío, un país pequeño que tampoco tiene tanta afiliación como por ejemplo Francia, que tiene 15.000 y que tiene un nivel brutal y que estamos fritos de la cabeza con el power, estamos obsesionados en la realidad en este país, en lo que pasa, en lo que ocurre, gracias a personas como Joan, gracias en su día a Tarraco y Power Prosi, nosotros ahora, pero es que es la realidad. Y la idea es que tenemos que hacer piña y que hay que seguir con la tendencia esta, que los chavales tienen que seguir entrenando así. Y nada, poco más, que nos vemos en 4 semanas Eso en es. el Campeonato de España, que vayáis, que sabemos que está retirado de la mayoría de sitios, pero que bueno, los de Madrid, que cojáis el coche y que vayáis, que es importante que se vivan esos ambientes como pasó el año pasado en el Campeonato de España en Alicante, que estaba petado de gente. Y estaría increíble que este campeonato también aquello se llene y que disfrutemos de un campeonato guay, que el año que viene el nacional sea mejor y que año a año sigamos esta tendencia que está totalmente exponencial y que muchas veces hasta supera, ¿no? Del crecimiento que está llevando. Así es, que esto no es algo que ha llegado de moda, sino que está para quedarse. Así que nada, comentadnos qué os ha parecido, cualquier tipo de duda o pregunta que tengáis, si os esperabais estos datos que os hemos comentado, o este posicionamiento de España o no. Comentadnos como siempre también qué queréis que traigamos para el próximo podcast, temáticas, ideas sin ningún tipo de problema.
Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos como siempre y suscribiros, que no os cuesta nada. Y hay muchos que nos escucháis que no estáis suscritos y nos ayudáis mucho a crecer y a tener ese apoyo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.